Lo que podría desatar en el mundo la guerra que comenzó el fin de semana entre Israel y Palestina tiene el potencial de hacer parecer un juego de niños, lo que hemos visto hasta ahora entre Rusia y Ucrania con todos los países que han estado involucrados. Israel nunca pensó que le podía pasar esto. Los ciudadanos de Israel jamás se sintieron tan vulnerables, tan inseguros. La sensación se compara a la del 11 de septiembre en Estados Unidos tras la caída de las Torres Gemelas. Lo que hicieron los integrantes del grupo de terroristas palestinos de Hamás es, tal cual, un acto terrorista de definición de libro de texto. Un acto de terrorista salvaje, si caben las categorías en el terrorismo. Un acto que no puede más que ser condenado de manera unánime y que no puede ser normalizado con posiciones que buscan las medias tintas. Familias asesinadas en sus casas por comandos extremistas islámicos. Jóvenes masacrados durante un concierto. Bebés secuestrados. Niños asesinados. Cuerpos de mujeres muertas paseadas en la vía pública. Personas de varias nacionalidades a las que mataron, a las que tomaron como rehenes, y a los rehenes han ido anunciando que los van a ir matando uno a uno y en público. 2 mexicanos entre ellos. El grupo Hamás cometió un acto terrorista que exhibió a Israel donde más le duele. El país que suele ser ícono mundial de servicios de inteligencia y espionaje fue tomado por sorpresa, con la guardia baja. Falló la legendaria inteligencia israelí. No sirvió para detectar la peor escalada de los últimos 50 años, la más violenta y la más atroz. El gobierno que desarrolló en su país el software espía Pegasus, capaz de monitorear todo el contenido de un teléfono celular, no pudo detectar que jamás llevaba meses planificando un ataque masivo. Fue un ataque coordinado por aire, por mar, por tierra, a objetivos fijos, a objetivos civiles, desarmados, inocentes. Una ofensiva sin precedentes. La incursión ocurrió el sábado a lo largo de los 41 kilómetros de la Franja de Gaza. Eran las 6:30 de la mañana, cuando en el cielo se vieron los primeros cohetes. Fue el inicio de un ataque aéreo contra 7 localidades: Tel Aviv, Ramallah, Reborot, Kfar Aviv, Jerusalén, Ashkelon, Rahat. Estaban acostumbrados en Israel a los bombardeos aislados, que ni a bombardeos llegaban. Eran cohetes que muchas veces eran interceptados, pocas veces caían en el blanco, y esta vez recibieron un ataque masivo. 5,000 cohetes en 20 minutos. No son cohetes sofisticados, no están teledirigidos, etcétera. Son casi caseros, pero matan. Cuestan alrededor de $500 cada uno. O sea que si hacemos la cuenta, esta lluvia monumental de 5,000 cohetes en 20 minutos costó $2,5 millones. Para el efecto que tuvo, representa el 0.002% de lo que le ha costado a Occidente la guerra en Ucrania. Pero son los que siempre lanzan desde Gaza. Nada más que nunca lanzan tantos y al mismo tiempo. Al grado que pusieron en jaque al famoso domo de hierro, el sistema de defensa aérea israelí construido para aniquilar estos misiles, que solía tener una eficacia casi perfecta, pero que esta vez se vio rebasado y no pudo impedir que decenas de misiles impactaran en territorio israelí. Pero eso no fue lo verdaderamente letal. Aquello pareció más un distractor. Lo que fue letal fue lo que hicieron los militantes de Hamás en suelo de Israel. Para saltar el muro que divide la Franja de Gaza del territorio israelí, usaron paracaidistas motorizados que aterrizaron cerca de Sderot, Kfar Aza y Be'eri. En la costa del mar Mediterráneo se observaron embarcaciones y lanchas que transportaban a extremistas palestinos de Hamás. Por tierra, los islamistas usaron motocicletas para una incursión rápida en Kerem, Shalom, Sufa y Olid. Después, con camionetas y más motocicletas, siguieron con el ataque a Be'eri, Reim, Nirim, Niroz. Abatieron a los soldados que se encontraban en las bases militares de Kfar Aza y Reim, y en cuestión de minutos rompieron la seguridad del muro más vigilado del mundo.
Utilizaron retroexcavadoras para derribar algunos tramos del muro de concreto y la malla de acero de 6 metros de altura. En otros puntos cortaron segmentos de la malla y entraron con motos. Las fuerzas militares de Israel se vieron rebasadas por la incursión de Hamás. Algunos soldados que se acababan de despertar, eran las 6:30 de la mañana, tuvieron que buscar refugio en los baños. Y hasta los baños los fueron a buscar para asesinarlos. En las calles solo se escuchaban explosiones, disparos, gritos de miedo, porque los terroristas avanzaban en todas direcciones, matando a quien se les pusiera enfrente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas, bebés. Mataron a civiles en las calles, se metieron a las casas de la gente para asesinarlos ahí. Y después sacaron sus cuerpos, los profanaron y los exhibieron en la vía pública. Esta atrocidad tiene la firma del grupo terrorista palestino Hamás. יכולים לראות ברקע אפילו יש את הגופות שלהם, ואחר כך יצאתי לשטח, התחלתי להסתובב וראיתי מלא גופות של מחבלים, של אזרחים, מכוניות מפוצצות, ים גופות, כאילו לאורך הכביש, בתוך שדרות, בתוך עוד כל מיני מקומות, מלא גופות, זה מצער, זה טרגי, וכרגע אנחנו במצב מלחמה, מתי כל זה יסתיים אני לא יודע. El lugar donde más víctimas se reportan es en el desierto cerca de Reim. Ahí se realizaba el Supernova, un festival de música electrónica que irónicamente era en favor de la paz en la región de Gaza. Había gentes de varios países, estadounidenses, canadienses, alemanes, franceses, colombianos, argentinos, brasileños, mexicanos también. En videos subidos a redes sociales por algunos asistentes se observaba el comienzo del ataque con cohetes por aire y luego cómo los extremistas atacan a balazos a los jóvenes que corrían en todas direcciones y se escondían donde podían, incluso en árboles y vegetación. Ahí mataron a 260 personas según la agencia de rescate SACA. A muchos otros los reportan como desaparecidos o secuestrados. Uno de los videos que se han hecho virales es el que muestra a la joven Noa Argamani. Se ve cómo por un lado se la llevan en una moto y por otro retienen a su novio. El papá de Noa, desesperado, le mandó ánimos en otro video. מאז שהיא נולדה, השתדלתי לגונן ולחבק אותה ולתמוך ולאהוב אותה. והנה ברגע הקשה הזה, לפחות לעודד אותה, לא יכולתי להגיש לידות לומר לה משהו נועד תתעודדי. En sus redes sociales, las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamás, informaron que esto se llamó Operación Diluvio de Al-Aqsa, una nueva revolución para lograr establecer un Estado palestino y borrar la ocupación israelí. فقد قررنا أن نضع حداً لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. Tras los primeros ataques, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el despliegue inmediato del ejército, emitió un mensaje para alertar a los ciudadanos y dejar en claro que esto no era algo como lo que habían visto antes, que esta no era algo como lo que estaban acostumbrados, que se trataba de una ofensiva sin precedentes y que estaban en guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Israel respondió con contundentes ataques aéreos en la Franja de Gaza. Decenas de aviones y helicópteros de combate bombardearon supuestos cuarteles generales de Hamás. Por tierra fueron desplegados tanques, artillería y tropas para enfrentar a los militantes de Hamás y luego realizar una incursión en Gaza. El gobierno israelí también llamó a miles de reservistas para unirse a la guerra. Gente que ya había estado en el servicio militar, que ya eran ciudadanos y se vuelven soldados. En imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo son atacados y destruidos edificios enteros en varias regiones de Gaza. El poderío militar israelí es inmensamente superior al de Palestina. Hoy, la pregunta es qué alcance tendrá la respuesta de Israel. No es fácil porque muy posiblemente los rehenes tomados por los extremistas, entre los que hay ciudadanos de Israel, Estados Unidos, México, están escondidos en Gaza y estén siendo utilizados como escudos humanos para tratar de evitar ataques mayores. Es algo que suelen hacer
los grupos terroristas. Desde luego el poderío de estos ataques ya empezó a sentirse, ya empezó a voltear en alguna medida la opinión pública en contra de Israel, porque en Gaza ya hay también civiles muertos, ya hay también niños muertos. El gobierno de Israel ha anunciado que piensa ir más allá y busca asfixiar a Gaza. Cortó el suministro de energía eléctrica, la luz, el agua y prohibió el ingreso de cualquier tipo de mercancías, de comida. Cerró la frontera con Gaza. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. Y mientras el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfocaba todas sus energías a la franja de Gaza, hacia el sur, el domingo Israel fue sorprendido de nuevo y ahora desde el norte, desde el Líbano, su añejo enemigo y vecino. Y así como Hamas es la autoridad política electa en la franja de Gaza, Hezbollah, otro grupo calificado como terrorista por Occidente, es el poder político influyente en Líbano. Y ambos están respaldados por Irán, que también quiere la destrucción del Estado de Israel. Bueno, desde Líbano, Hezbollah lanzó misiles, morteros y ataques armados contra objetivos militares israelíes en la frontera entre ambos países. En respuesta, el ejército de Israel lanzó una contraofensiva. En un video, uno de los líderes de Hezbollah celebró la incursión de Hamas a Israel y celebró la muerte de civiles israelíes. التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء الأمة معكم، قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم، تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم، وكل ما عندنا معكم، لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس. 1,600 personas muertas es lo que hasta esta noche ha dejado este conflicto. Del lado de Israel se reportan 900 personas muertas, 2,000 lesionadas, y se estima que los terroristas mantienen en su poder a más de 100 rehenes. Israel reconoce que le lanzaron 4,500 cohetes a su territorio. Del lado de Gaza hay registro de casi 700 palestinos muertos, entre ellos 140 menores de edad. Hay 2,900 personas heridas y 1,290 objetivos alcanzados por Hamas, según información del ejército israelí. Objetivos alcanzados de Hamas, Israel atacando a Hamas.